Artículo 1. El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. Artículo 2. Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son las siguientes. Inciso A. Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o subterráneos de minerales metálicos y no metálicos. Punto 1. Exploración. Perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros. Punto 2. Explotación. Desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros. Punto 3. Beneficio. Lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, concentración, lixiviación, absorción, desorción, mercrón, tostación, fundición, refinación, entre otros. Punto 4. Almacenamiento de concentrados mineral, carbón activado, refinados, minerales no metálicos, relaves, escorias y otros. Punto 5. Sistema de transporte minero, fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, cable carriles, entre otros. Punto 6. Labor general. Ventilación, desagüe, izaje o extracción entre dos o más concesiones de diferentes titulares de actividades mineras. Punto 7. Actividades de cierre de minas. Cierre temporal, progresivo y final de componentes. Y o actividades de cierre de pasivos ambientales mineros en la etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos. Inciso B. Actividades conexas a la actividad minera. Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de servicios. Artículo 3. El presente reglamento es de alcance a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que realice actividades mineras y actividades conexas con personal propio o de terceros en sus ambientes de trabajo, las que están obligadas a dar cumplimiento a todas sus disposiciones. El presente reglamento también alcanza a los trabajadores y a aquellos que no tienen vínculo laboral con el titular de actividad minera, sino que dependen de una empresa contratista, la cual le presta servicios a aquel o se encuentran dentro del ámbito de su centro de labores. Artículo 4. El presente reglamento establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los titulares de actividades mineras y trabajadores establecer estándares de protección que mejoren lo provisto en la presente norma. Artículo 5. Toda mención que se haga a la palabra ley en este reglamento debe entenderse referida al texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo número 014-92,
6-EM. Artículo 6. El presente reglamento tiene por finalidad fijar normas para, inciso A, fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. Inciso B. Practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la vida y la salud de los trabajadores y el ambiente. Inciso C. Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la empresa con relación a seguridad y salud ocupacional. Inciso D. Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, procedimientos y prácticas para realizar trabajos seguros mediante la capacitación. Inciso E. Promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos profesionales de la prevención. Inciso F. La adecuada fiscalización integral de la seguridad y salud ocupacional en las operaciones mineras. Inciso G. Asegurar un compromiso visible del titular de la actividad minera, empresas contratistas y los trabajadores con la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Inciso H. Mejorar la autoestima del recurso humano y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la participación de los trabajadores. Inciso I. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud ocupacional. Artículo 7. Las siguientes definiciones se aplican al presente reglamento. Acarreo. Traslado de materiales hacia un destino señalado. Accidente de trabajo, AT. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser accidente leve, suceso cuya lesión resulta de la evaluación y diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo. Accidente incapacitante. Suceso cuya lesión resulta de la evaluación y diagnóstico médico, da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los accidentes de trabajo pueden ser parcial temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo, se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación. Total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de utilizar su organismo, se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación. Parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de uno o más miembros u órganos
y que incapacita totalmente al trabajador para laborar. En los supuestos regulados en los numerales 2.1 a 2.3 precedentes, el trabajador que sufrió el accidente tiene el derecho a ser transferido a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, conforme lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En estos supuestos, el titular de actividad minera debe requerir la entrega por parte del referido trabajador de la constancia médica en la que expresamente se detallen qué actividades pueden llevar a cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento y recuperación. Accidente mortal. Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Actividad minera. Es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal inciso A del artículo 2 del presente reglamento, en concordancia con la normatividad vigente. Actividad conexa. Cualquiera de aquellas tareas o subactividades mencionadas en el literal B del artículo 2 del presente reglamento, que se realiza de manera complementaria a la actividad minera y que permite el cumplimiento de esta. Alambre. Es un hilo metálico de forma cilíndrica, larga y de sección circular. Alma. Parte interior de los cables que les da mayor solidez y resistencia. El alma de un cable es un hilo, torón o cordaje colocado siguiendo su eje. Alta gerencia de la unidad minera. Funcionarios de la más alta jerarquía de la unidad minera encargados de hacer cumplir la política de la empresa en todos sus aspectos, entre ellos la gestión de seguridad y salud ocupacional. Alta gerencia de la empresa o titular de la actividad minera. Funcionarios de la más alta jerarquía de la empresa encargados de liderar y proveer los recursos para la gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Ambiente de trabajo. Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o asignadas. ANFO. Es una mezcla explosiva adecuadamente balanceada en oxígeno. Está formulado con 93.5% a 94.5% de nitrato de amonio en esferas y 6.5% a 5.5% de combustible líquido, pudiendo este ser petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite quemado. Análisis de trabajo seguro, ATS. Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. Auditoría. Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Autoridad minera competente. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es la autoridad minera competente en materia de seguridad y salud ocupacional, dicta las normas y políticas correspondientes del sector. Adicionalmente, son autoridades competentes en inspección y fiscalización de seguridad y salud ocupacional. Punto 1. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Punto 2.
el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, o SINERMIN. Punto 3. Los gobiernos regionales en las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a través de las gerencias o direcciones regionales de energía y minas. Banco de mineral o desmonte, término usado en minería para definir rocas de diferente tamaño. Banco o cara, es la parte de cualquier mina subterránea o a cielo abierto donde se va a efectuar trabajos de excavación. Berma de seguridad. Es el espacio lateral de una vía de tránsito de vehículos, utilizado para estacionarse por seguridad y para protegerse de colisiones con otros vehículos móviles que continúan circulando en la rampa principal o vías de acceso de minas a cielo abierto y carreteras en general. Botaderos, conocidos también como canchas de depósito de mineral de baja ley o ganga. Usualmente se localizan en el entorno de la mina y fuera de la zona mineralizada. Brigada de emergencia. Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular de actividad minera para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, hundimiento de minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre otros. Cable, alambre o conjunto de alambres protegidos con envoltorio aislante que sirve para el transporte de electricidad, así como para la telegrafía o telefonía subterráneas. También se define como cable a los utilizados en winches de rastrillaje, izaje en los piques o pozas y otros servicios auxiliares. Capacitación. Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. Carretera de alivio o rampas de emergencia. Vía o carril adicional que se construye para ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla hasta detenerla en una situación de emergencia. Causas de los accidentes. Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen en: punto 1. Falta de control. Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional a cargo del titular de actividad minera y o contratista. Punto 2. Causas básicas, referidas a factores personales y factores de trabajo. Punto 2.1. Factores personales, referidos a las limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. También son factores personales los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición física, mental y psicológica de la persona. Punto 2.2. Factores del trabajo. Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. Punto 3. Causas inmediatas. Son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándares. Punto 3.1. Condiciones subestándares. Son todas las condiciones en el entorno de trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo. Punto 3.2. Actos subestándares. Son todas las acciones o prácticas incorrectas
ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al procedimiento escrito de trabajo seguro, PETS, o estándar establecido y que pueden causar un accidente. Cebo es un tipo de iniciador compuesto por un explosivo con un fulminante conectado a un tipo de mecha. Los cebos se diferencian de acuerdo a su preparación. Así se tiene. Inciso A. Cebo preparado con dinamita, fulminante y mecha. Inciso B. Cebo preparado con explosivo potente, fulminante, mechas, cordón detonante o mangueras no eléctricas. Centro de trabajo o unidad de producción o unidad minera. Es el conjunto de instalaciones y lugares en el que los trabajadores desempeñan sus labores relacionadas con las actividades mineras o conexas. Está ubicado dentro de la unidad económica administrativa o concesión minera o concesión de beneficio o labor general o transporte minero. En el caso de la concesión de beneficio y concesión de transporte minero, se encuentren fuera de la actividad económica administrativa o de la concesión minera, las fiscalizaciones podrán efectuarse en forma independiente. Código de señales y colores. Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos en seguridad y salud ocupacional. Conductor eléctrico es un material usualmente en la forma de alambre o conjunto de alambres, cables y barras capaz de conducir la corriente eléctrica. Puede ser descubierto, cubierto o aislado. Conductor eléctrico neutro. Conductor de un sistema polifásico de 4 conductores eléctricos. 380/220 voltios, o de un sistema monofásico de 3 conductores eléctricos, 440/220 voltios, que tiene un potencial simétrico con los conductores del sistema y es puesto a tierra intencionalmente. Conector es un accesorio complementario de la mecha rápida, compuesto de un casquillo de aluminio ranurado de la base y en su interior lleva una masa pirotécnica especial e impermeable al agua. La mecha rápida es colocada en la ranura, se presiona la base para asegurar el contacto y al encender la mecha rápida, el conector recibe la chispa, transmitiéndola a su vez a la mecha lenta o de seguridad. Control de riesgos. Es el proceso de toma de decisión basado en la información obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de propuestas de medida correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Cordón detonante. Es un cordón flexible que contiene un alma sólida de alto poder explosivo y resistencia a la tensión. Cultura de seguridad y salud ocupacional. Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa para promover un trabajo seguro y saludable en el que están incluidos el titular de la actividad minera, las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades conexas y los trabajadores de las antes mencionadas para la prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas. Chimenea. Abertura vertical o inclinada construida por el sistema convencional y o mecanizado. Detonador. Es todo dispositivo que contiene una carga detonante para iniciar un explosivo.
al que normalmente se le conoce con el nombre de fulminante. Pueden ser eléctricos o no, instantáneos o con retardo. El término detonador no incluye al cordón detonante. Dinamita. Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un compuesto sensibilizador como medio principal para desarrollar energía. En la mayor parte de dinamitas, el sensibilizador es la nitroglicerina y los nitratos son aditivos portadores de oxígeno. Disyuntor o interruptor automático. Es un dispositivo diseñado para abrir y cerrar un circuito eléctrico por medios manuales o mecánicos y abrir el circuito automáticamente bajo condiciones de sobrecorriente predeterminada. Echadero. Es una labor minera vertical o semivertical que sirve como medio de transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro. Emergencia médica. La emergencia médica constituye un evento que se presta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas con la muerte y la minusvalía. Emergencia minera. Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como incendio, explosión por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor minera. Empresa contratista minera. Es toda persona jurídica que por contrato ejecuta una obra o presta servicio a los titulares de actividades mineras. En las actividades de exploración, desarrollo, explotación y o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Empresa contratista de actividades conexas. Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular de actividad minera. Empresa minera. Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. Enfermedad ocupacional. Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos inherentes a la actividad laboral. Enfermedad profesional. Es todo estado patológico, permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el Ministerio de Salud. Enfermedad prevalente. Es aquella enfermedad que se produce con frecuencia en la unidad minera. Ergonomía, llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, ambientes y organizaciones del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Espacio confinado. Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran permiso escrito de trabajo de alto riesgo, PETAR.
Estabilidad física. Comportamiento estable en el tiempo de los componentes o infraestructura operacional minera frente a factores exógenos y endógenos, que evita el desplazamiento de materiales con el propósito de no generar riesgos de accidentes o contingencias. Estadística de seguridad y salud ocupacional. Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y la tendencia asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. Estándares de trabajo. Son modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y o resultado del avance tecnológico con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas. ¿Qué hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo será? ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? Examen médico ocupacional. Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador al iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa. Explosivos. Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas temperaturas y presión, ocasionando efectos destructivos. Explosivo potente. Es un explosivo de alta densidad, velocidad y presión de detonación utilizada para iniciar taladros de gran longitud y diámetro siempre que estén utilizando agentes de voladura. Explotación racional. Es aquella explotación sostenible del yacimiento cumpliendo las disposiciones legales vigentes para obtener los mejores resultados económicos. Evaluación de riesgos. Es un proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para que el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada para la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. Fiscalización. Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado realizado por la autoridad competente para verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. Fiscalizador. Es toda persona natural o jurídica domiciliada en el país, encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los lugares donde se desarrollan actividades mineras y que cuentan con autorización expresa de la autoridad competente. Fulminante común. Es una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en un extremo, en cuyo interior lleva una determinada cantidad de explosivo primario, muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad, y otro, secundario, de alto poder explosivo. Gases. Fluidos sin forma emitidos por los equipos diésel, explosivos y fuentes naturales que ocupan cualquier espacio que esté disponible para ellos. Gaseado. Es un término que se emplea para indicar que una persona o varias han sido afectadas por un gas que sobrepasa sus límites permisibles. Gestión de la seguridad y salud ocupacional.
es la aplicación de los principios de la administración profesional a la seguridad y la salud minera, integrándola a la producción, calidad y control de costos. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Es el ejecutivo facilitador que asesora las diferentes áreas de la empresa establecida por el titular de actividad minera en la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Reporta directamente al nivel más alto de dicha organización. Coordina en todo momento las acciones preventivas de seguridad y salud ocupacional. Guías. Documentos técnicos que establecen los estándares y procedimientos mínimos con la finalidad de uniformizar criterios para su aplicación. Higiene ocupacional. Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales, físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros, que pueden afectar la salud de los trabajadores con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. Humos, partículas sólidas en suspensión en el aire producidos en los procesos de combustión incompleto. Humos metálicos son partículas sólidas suspendidas en el aire que se crean por la condensación de una sustancia desde un estado gaseoso. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, I+C. Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. Incapacidad parcial permanente. Es aquella que, luego de un accidente, genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que disminuye su capacidad de trabajo. Incapacidad total permanente. Es aquella que luego de un accidente incapacita totalmente al trabajador para laborar. Incapacidad total temporal. Es aquella que luego de un accidente genera la imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano hasta finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales totalmente recuperado. Incapacidad parcial temporal. Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Incidente. Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Incidente peligroso y o situación de emergencia. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar las lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población. Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones, dentro, fuera, entre y debajo, caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrames de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. Índice de frecuencia de accidentes, IF. Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente. IF es igual a número de accidentes por 1.000.000. Todo eso entre horas hombre trabajadas.
slash número de accidentes in- igual a incapacitantes más mortales. Índice de severidad de accidentes, IS. Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas de hombre trabajadas. Se calculará con la siguiente fórmula. IS es igual a número de días perdidos o cargados por 1.000.000. Todo eso entre horas hombre trabajadas. Índice de accidentabilidad, IA. Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido, IF, y el índice de severidad de las lesiones, IS, como un medio de clasificar a las empresas mineras. Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000. IA es igual a IF por IS, todo eso entre 1000. Inducción. Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide en: punto 1. Inducción general. Es la capacitación al trabajador con anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, sobre la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa. Punto 2. Inducción del trabajo específico. Es la capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario a fin de prepararlo para el trabajo específico. Inspección. Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud ocupacional. Es realizada por la autoridad competente. La inspección interna de seguridad y salud ocupacional es realizada por el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal información será utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la ocurrencia. Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. Lesión. Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado. Libro de actas. Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas también puede estar constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del comité. Libro de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuaderno en el que se registran las observaciones, recomendaciones que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, por la alta gerencia de la unidad minera y de la empresa y por el personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo, y aquellas que resultan de las fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad competente.
debiendo ser suscritas por todos los asistentes en señal de conformidad. Lugar de trabajo. Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. Entiéndase que toda referencia a centro de trabajo en el presente reglamento se reemplazará por lugar de trabajo. Material peligroso. Aquel que por sus características físico-químicas y biológicas o por el manejo al que es o va a ser sometido puede generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que presenten un riesgo significativo para la salud, el ambiente y o a la propiedad. En esta definición están comprendidos el mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros. Mecha armada. Es un sistema seguro de iniciación convencional de explosivos, integrado por accesorios tradicionales que son el fulminante corriente, la mecha de seguridad y un conector ensamblados con máquinas neumáticas de alta precisión. Mecha lenta. Es un accesorio para voladura que posee capas de diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. Mecha rápida. Es un accesorio cordón flexible que contiene dos alambres, una de hierro y el otro de cobre, uno de los cuales está envuelto en toda su longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez están cubiertos por un plástico impermeable. Medicina ocupacional. Es la especialidad médica dedicada a la prevención y manejo de lesiones, enfermedades o incapacidades ocupacionales. Mina es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de explotación. Muro de seguridad. Es una pila o acumulación de material o de concreto armado cuyo propósito es evitar que un vehículo se salga del camino, pista o vía, o se salga del borde de los botaderos o cámaras de carguío, causando daños personales y o materiales a terceros. Neblina. Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquidos que se generan ya sea por condensación o por la desintegración de un líquido por atomización, ebullición, entre otros. OSINERMIN, organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Permiso escrito para trabajos de alto riesgo, PETAR. Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de área, donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y considerados de alto riesgo. Plan de preparación y respuesta para emergencias. Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular de actividad minera disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. Plan de minado anual. Es el documento que contiene todas las actividades o acciones a realizar durante el periodo de un año y que comprende, entre otras, la identificación de los límites de las áreas de exploración, preparación, explotación, beneficio y otras actividades inherentes
metodología y parámetros de trabajo, equipos a ser utilizados, presupuesto y costos, personal, medidas de seguridad y salud ocupacional y posibles impactos en el entorno y medidas a tomar frente a posibles eventos adversos, cuantificando las metas a alcanzar. Planta de beneficio. Es aquella instalación destinada a desarrollar los procesos de la actividad minera de beneficio, mencionadas en la Ley y el Decreto Supremo número 03-94-EM, reglamento de diversos títulos del texto único ordenado de la Ley General de Minería y sus modificatorias. En tal sentido, se entenderá como planta de beneficio a las siguientes. Punto 1. Planta concentradora. Es la infraestructura diseñada y construida para el proceso de chancado, molienda, flotación y concentración metalúrgica en el proceso de recuperación de minerales. Punto 2. Planta gravimétrica. Planta de gravimetría. Es la instalación destinada a la separación mecánica de metales pesados, tales como el oro y el tungsteno, y trabajos de amalgamación y otros. Planta de clasificación. Instalación destinada a la clasificación de materiales finos con relación a la presencia de materiales gruesos. Punto 4. Planta hidrometalúrgica. De lixiviación, purificación y precipitación, absorción y desorción. Instalación destinada a la realización del proceso de extracción de metales por sistemas acuosos. Punto 5. Planta pirometalúrgica. Tostación, fundición, conversión y otros. Instalación destinada a la realización del proceso de extracción de metales por acción del calor. Punto 6. Plantas electrometalúrgicas. Electrodeposición y refinería electrolítica. Instalación destinada a la purificación de metales utilizando corriente eléctrica. Política de seguridad y salud ocupacional. Dirección y compromiso de una organización relacionadas a su desempeño en seguridad y salud ocupacional, expresada formalmente por la alta gerencia de la organización. Práctica. Conjunto de pautas positivas útiles para la ejecución de un tipo específico de trabajo que puede no hacerse siempre de una forma determinada. Prevención de accidentes. Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de seguridad y salud ocupacional. Procedimientos escritos de trabajo seguro, PETS, documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta, desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta, ¿cómo hacer el trabajo, tarea, de manera correcta y segura? Proceso de voladura. Es un conjunto de tareas que comprende el traslado del explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del disparo, las disposiciones preventivas antes del carguío, el carguío de los explosivos, la conexión de los taladros cargados, la verificación de las medidas de seguridad, la autorización y el encendido del disparo. Programa anual de seguridad y salud ocupacional. Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión y seguridad y salud ocupacional establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y o enfermedades
ocupacionales. Régimen especial de trabajo. Es la actividad laboral desarrollada en determinado plazo o espacio de tiempo, conforme a lo establecido en la normatividad vigente respecto a la jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. Reglas. Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser practicadas por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para su protección individual o colectiva. Reglamento. Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización de uso y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas y o disposiciones detallados a las que la autoridad minera competente ha conferido el uso obligatorio. Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad minera en base a los alcances de la ley y el presente reglamento. Incluyen las particularidades de sus estándares operacionales y de su sistema de gestión y salud ocupacional y procedimientos internos de sus actividades. Representante de los trabajadores. Trabajador elegido de conformidad con la legislación vigente para representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Riesgo. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y al ambiente. Riesgo residual. Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad. Salud. Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. Salud ocupacional. Rama de la salud pública que tiene por finalidad promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. Seccionador. Dispositivo de maniobra destinado a separar un circuito eléctrico de la fuente de energía en forma visible. No tiene capacidad de interrupción de corriente y está destinado a ser manipulado solamente después de que el circuito ha sido abierto. Sobrecorriente eléctrica. Corriente eléctrica normal, mayor que la de plena carga, puede resultar por sobrecarga, cortocircuito o por falla a tierra. SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Supervisor. Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera con los siguientes perfiles. Ingeniero supervisor. Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de ingeniería de minas, geología, química, metalúrgica, mecánica, eléctrica, electrónica, civil, ambiental y otras especialidades de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de 2 años de experiencia en la actividad minera y o en seguridad y salud ocupacional. Técnico supervisor. Calificado por el titular de actividad minera o empresa contratista minera, de acuerdo a su conocimiento, capacitación, experiencia mínima de 3 años y desempeño para organizar el trabajo de la actividad a realizar en la unidad minera, bajo responsabilidad del titular de actividad minera o empresa contratista minera, está familiarizado con las regulaciones que se aplica
al desempeño de dichas actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro potencial o real a la salud o seguridad en la unidad minera. Supervisor de seguridad y salud ocupacional. Trabajador capacitado, elegido por los trabajadores de las unidades mineras con menos de 20 trabajadores. El supervisor tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Tarea: es una parte específica de la labor asignada. Temperatura efectiva. Es el resultado de la combinación de tres factores: temperatura, humedad relativa y velocidad del aire, que expresa en un solo valor el grado de confort termoambiental. Se define también como la sensación de frío o calor del cuerpo humano. Tensión. Es el valor eficaz de la diferencia de potencial entre dos conductores, cualquiera del circuito eléctrico. Tensión eléctrica alta. Es la tensión eléctrica de transmisión mayor de 35 kilovoltios. Tensión eléctrica baja. Es la tensión eléctrica de utilización menor de 1 kilovoltio. Tensión eléctrica media. Es la tensión de distribución comprendida entre 1 y 35 kilovoltios. Titular de actividad minera: persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable de las actividades mineras a que se refiere el literal A del artículo 2 del presente reglamento, que cuente con todas las autorizaciones requeridas por la autoridad para desarrollar dichas actividades. Topsoil o suelo orgánico superficial. Material orgánico que cubre la superficie del terreno donde se construirá obras superficiales propias de una operación minera, como relaveras, pads, desmonteras u otros, y que es extraído y almacenado para su posterior uso. Trabajador: toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma para un empleador privado o para el Estado. Están incluidos en esta definición los trabajadores del titular de actividad minera, de las empresas contratistas mineras y de las empresas contratistas de actividades conexas. Trabajo de alto riesgo. Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad minera. Trabajo en caliente. Aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por los trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en áreas con riesgo de incendio. Unidad minera o unidad de producción. Es el conjunto de instalaciones y lugares contiguos ubicados dentro de una o más unidades económicas administrativas y o concesiones mineras y o concesiones de beneficio y o concesiones de labor general y o concesiones de transporte minero, en donde se desarrollan las actividades mineras o conexas. Entiéndase en adelante que la definición de centro de trabajo, unidad de producción o unidad minera ha sido reemplazada por este alcance. Visitas. Son las personas autorizadas por el titular de actividad minera que, sin tener vínculo laboral o contractual con el titular de actividad minera, empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas, ingresan a las instalaciones de la unidad minera para realizar actividades propias que no representen trabajos de actividades mineras y conexas. Zonas de alto riesgo. Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador.